Buenas tardes, saludos a Jessica y a todo el equipo del Banco de la República, sede Riohacha. Les agradezco mucho esta invitación y a todos los que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales o los que vean o conozcan esta conferencia más adelante cuando seguramente quedará eh, para futuras visitas y consultas. Entonces, como decía Jessica, voy a hablar hoy del río Magdalena, de su historia y de su relación con las artes plásticas en Colombia. Veremos sobre todo pintura, pero también otras formas de expresión artística que han retratado el río, que es uno de los temas por excelencia y es uno de los temas importantes de la historia del país. Esta charla yo la he dictado otras veces, he hablado sobre el río y su relación con el arte. Y como soy historiador, suelo empezar por el comienzo y tratar de llegar al presente, o por lo menos remontarme en el tiempo lo más que pueda, empezar por el nacimiento del río en el macizo colombiano y luego ir contando su historia desde la época prehispánica hasta el presente, pero como siempre, el tiempo apremia en estas conferencias, nunca llego del todo al presente, siempre termino un poco antes del presente y no alcanzo a terminar. Tenemos esa mala o esa buena costumbre, los historiadores, que para poder entender cualquier fenómeno de la actualidad, lo remontamos al pasado para ver cómo ha sido su proceso durante el tiempo. Y ese ha sido mi caso cuando hablo de la pintura en el río Magdalena o sobre el río Magdalena. Y también lo hago un poco geográficamente, empezando desde su nacimiento, por todo su paso, por los Andes, por por, por el interior, desde Girardot, Puerto Salgar, Honda, hasta llegar a su desembocadura en la costa colombiana, pero tampoco alcanzo porque el tiempo nunca me lo permite, así que hoy voy a invertir el orden de la exposición y empezaré por el final, por su desembocadura en Bocas de Ceniza, por la Ciénaga Grande de la Magdalena y en el tiempo para que, para poder llegar seguro al presente, voy a empezar es por el futuro y no por el pasado, justamente para evitar que el tiempo me quede corto. ¿Y qué quiero decir que empiezo por el futuro? Pues quiero decir que empiezo con el anuncio que se hizo este año sobre la realización del Salón Nacional de Artistas del año 2022, del próximo año, y su realización en 20 municipios ribereños o cercanos al río Magdalena. Como ustedes saben, el Salón de Artistas es una exhibición, es un concurso que desde 1940 presenta lo más interesante del arte nacional, ha tenido diversas ediciones, a veces se ha cancelado, pero se ha vuelto a- a abrir. eh, Tuvo una periodicidad anual en sus comienzos, luego ya pasó a ser cada 2 años y a veces más tiempo. Ahora se proyecta para 2022 y como les decía, se piensa hacer en 20 municipios ribereños del río Magdalena, lo cual es muy interesante. Ya antes había empezado una serie de salones regionales de artistas, que permitía que personas de diferentes regiones participaran, artistas, y ahora al hacerlo en las riberas del río Magdalena, supongo, espero, veremos, el río será protagonista justamente de este salón y abundarán las obras que retraten el río. Todavía no se ha hecho pública los municipios exactamente, o algunos de ellos sí, pero no todos, donde estará el salón. Y ya eh, desde ahora uno se prepara y espera con ansias justamente esa exhibición en municipios que en esta imagen que vemos en la pantalla, no, seguramente en varios de ellos estarán.
Es una imagen que traje para ilustrar nada más la cantidad de, de municipios y de poblados que se encuentran al pie del río Magdalena en la costa Caribe, por lo menos en la región Caribe, sin contar todos los que hay de La Dorada y de Honda hacia arriba en las montañas o hacia abajo en el mapa. Vemos desde Calamar, San Cristóbal, Plato, el Carmen de Bolívar, que está cerca del río, Zambrano, que está a su lado, el Banco, Córdoba, Magangué, Monpós y muchos otros, en donde se podrá mostrar la obra de estos pintores, que seguramente tendrán también presencia del río en sus obras. Incluso aunque la obra no trate directamente sobre el río Magdalena, porque es hace poco hablaba justamente con un pintor oriundo de Zambrano, Bolívar, que ahora vive en Barranquilla, llamado Julio Russo, y que me decía que aunque el río no aparezca directamente en su pintura, el río siempre está presente en todo lo que ha hecho como artista desde el comienzo, porque justamente esa es la naturaleza del río, que todo lo llena y desde ahí todo lo que se puede pintar, la vida silvestre, la fauna, la naturaleza, la vida comercial, económica, los viajeros, los forasteros, la violencia, la muerte, todo esto que llega y que envuelve a muchos poblados ribereños viene o se va a través del río, así que es inevitable cualquier cosa que se pinte o se viva en estos poblados tiene que ver con el río, así que habrá muchos artistas que aunque no lo muestren directamente, ya el río Magdalena estará presente en su, en su obra. Entonces, empiezo por este recordatorio del futuro y me retraigo un poco al presente para ver quiénes están trabajando temas de Río Magdalena en la actualidad, en esos últimos años, esos últimos tiempos, y empiezo por la obra de un artista de Barranca Bermeja llamado Zair García, que es, que es joven, pues es joven así como nosotros, y que este año hace una retrospectiva, hace una antología de su trabajo en la exposición Banana Republic, que está en este momento abierta en julio de 2021, abierta en el Museo de Arte de Pereira, y que recoge 20 años de trabajo artístico, de exhibiciones, de exposiciones, y que sin duda Zair García ha sido uno de los artistas que más ha incluido el tema del río Magdalena dentro de su obra, que incluye diferentes temas propios de su Barranca Bermeja natal, también que está al lado del río Magdalena, pero que el río lo llega a recorrer hasta su desembocadura y trabaja o representa o recuerda las poblaciones que están cerca de la Ciénaga Grande del Magdalena, que hace parte del complejo fluvial del río y que muchos ríos tributan en ella, pero sin duda el Magdalena es el principal. Y es por eso que en esta obra de Zair García, aparte de todo lo que viene de su tradición del petróleo y del puerto de Barranca Bermeja, también está presente sobre todo la vida de los pescadores de la Ciénaga Grande de la Magdalena que habitan en poblados como Nueva Venecia, por ejemplo, que está ahí construida de esa manera como aparece en sus pinturas, que son óleos sobre placas de acero inoxidable, por lo menos los de esta serie del Magdalena. Tiene otras series en otros materiales, pero en este caso hace una recreación, una reinterpretación del ambiente natural de la ciénaga, de las casas palafíticas, estas con estos pilotes que se construyen por encima del agua, y de las personas. En estas imágenes que escogí no aparecen personas, pero obviamente hay pinturas con pescadores, con gente de la región, aunque yo en lo personal veo en la obra de Zahir una
un conflicto entre las migraciones humanas que se suelen ver personas desarraigadas saliendo de sus regiones y la naturaleza viva y llena. A veces hay imágenes naturales muy ricas, muy intensas, muy amplias, y por otro lado, imágenes de personas en actitud de desarraigo, de desplazamiento. Ese es uno de los conflictos históricos del arte y de la historia colombiana, la relación entre las personas y el territorio. Y siempre existe esa exaltación del territorio, esa conciencia de que vivimos en un paraíso terrenal en cuanto a su geografía, en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su biodiversidad, en cuanto a sus aguas, pero una población que está sometida al desplazamiento, a la violencia, al miedo y a muchas otras cosas que aparecen también representadas en el arte. Pero creo que hay también esa dicotomía en la obra de Zahir García que, bueno, tiene numerosas placas en esta serie de Magdalena y que aquí también incluyo unas que me llaman la atención. Una por la fuerza del color, del cielo que se convierte en agua, en ciénaga, en la ciénaga grande del Magdalena. Y que justamente ese material, ese acero inoxidable, permite crear unas ondulaciones o un efecto que asemeja el efecto de la, del agua o del cielo. Esta, estas imágenes de estas casas un poco recuerdan como se dice en la exposición de antología de Zair García, recuerdan la casa en el aire de Rafael Escalona, en la medida en que están en un espacio indeterminado entre el agua y el cielo. Y cuando uno pues, efectivamente va a Nueva Venecia, por ejemplo, con los pescadores, se da cuenta que son casas que a pesar de estar cerca de la carretera que conecta a pues a Barranquilla con Ciénaga y Santa Marta, son viviendas un poco que se encuentran en un lugar indeterminado, que es una zona muy compleja, que ha sufrido la violencia. No lejos de allí está Tasajera, también pueblo de pescadores, más cercano a Ciénaga y pues, también con vocación de mar y de ciénaga. Pues no la población ciénaga, sino la ciénaga de agua. Y que de vez en cuando aparece este poblado de Tasajera en noticias, usualmente no muy positivas. eh, no hace mucho supimos de una, de un camión volcado que fue saqueado por habitantes de Tasajera y que luego explotó, que además es algo que la gente que pasa por esa carretera dice que es común, solo que en este caso terminó dramáticamente con la explosión del vehículo. Y también hace poco por la muerte de un manatí que había sido rehabilitado en el acuario de Santa Marta y que luego fue pescado, cazado, asesinado por pescadores en Tasajera. Es decir, la dureza de la vida en estas regiones, un poco también la degradación ética que puede traer estados de pobreza tan altos y estados de dificultad humana tan difíciles, pues tan difíciles de vida, lleva a que ese tipo de situaciones se vean en estos lugares. También en la imagen de las canoas, un poco el cielo y el agua se confunden, una línea de verde los atraviesa, y las canoas, como veremos más adelante, un tema recurrente en todo lo referido al río. También en la obra de Sair García encontramos estas representaciones a escala, estos modelos de las viviendas palafíticas, estas casas en el aire, que bueno, que no son propias y que no son únicas de Nueva Venecia ni de la Ciénaga del Magdalena, sino que han hecho parte de la vida indígena, inclusive desde los tiempos, desde la colonización. Por ejemplo, cuando entran los españoles al lago de Maracaibo, encuentran casas así y uno de ellos piensa que se parece a Venecia en Europa y por eso le llaman Venezuela. También la Nueva Venecia de la Ciénaga del Magdalena toma el nombre de Venecia como un referente lejano, obviamente. Pero quiero decir, este principio de construir casas en pilotes
para para estar por encima del nivel del agua es una costumbre humana, una forma de ingeniería humana muy antigua. En este caso se hace de nuevo esa representación y de nuevo es la precariedad misma de la construcción lo que muestra la obra, el estado de poco de equilibrio que se hace siempre, siempre a punto de caerse, siempre, siempre un poco precaria la ausencia de personas en este caso, y ahí mismo también la belleza en sí misma o la complejidad de la construcción a pesar de la situación tan precaria en la que se encuentra. Esto también hace parte de la antología de obras de Zair García. Y por último, las últimas imágenes que deseo mostrar de él es un tema importante en la historia de Colombia, en la historia de la costa, de la región Caribe y también del Magdalena, porque a pesar de que el río Magdalena desemboca en Bocas de Ceniza, más cerca de Barranquilla que de Santa Marta, repito, está conectado con la zona bananera a través de este gran complejo acuático que es la Ciénaga Grande, que también recibe aguas del río como recibe agua de muchos otros ríos también que bajan de la Sierra Nevada. Es decir, el río Magdalena, como cualquier otro río, no puede pensarse sin los demás ríos. Y menos uno que es tan grande como el Magdalena, que tiene numerosos tributarios y que está conectado con un gran complejo de un ecosistema. Entonces, ese es uno de las lecciones obvias del pensamiento ecológico, es que no puede pensarse nada aislado o separado de su contexto, y en este caso la vida del río Magdalena está vinculada geográfica e históricamente con la región que han llamado zona bananera del Magdalena, aunque últimamente ha cambiado mucho su vocación de uso, pero que es recordada porque fue un bastión o un centro de producción bananera muy importante, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, cuando la compañía United Fruit Company eh, desarrolló sus negocios en esa región. La United Fruit Company, como sabemos, fue y es todavía con sus herederas una empresa frutera norteamericana que se desenvolvió en todo el Caribe, en las islas, en las Antillas y que también tuvo su sede en nuestro país, en la zona bananera, y que desde entonces la producción, y aunque ya venía la producción bananera desde antes en la zona, con locales, va a ser la compañía bananera la que realmente invierta y haga crecer el negocio. Ahora, se recuerda la United y la zona bananera por en gran parte por la masacre de las bananeras del diciembre del año 28, que tuvo su reconstrucción o su representación más bien literaria en la obra de Gabriel García Márquez. Sin embargo, ese no fue el único conflicto. Fue sin duda muy impactante, muy llamativo y más llamativo aún o más fue aún más grande la manera en que lo presentó García Márquez en su novela, pero que esa fama tan grande que tiene ese episodio no nos haga perder de vista los conflictos generales y amplios y continuos y diversos que ha tenido esta región que incluye tanto la zona bananera, que va pues desde Ciénaga, desde la ciudad Ciénaga hasta Aracataca o Fundación, y también la zona de la Ciénaga Grande del Magdalena que está allí, que son conflictos además que tienen que ver con el agua también. No es nada más la tierra, es el agua. De hecho, la United Fruit Company nunca tuvo la, la mayoría de la tierra. La tierra le pertenecía a terratenientes locales. Lo que hacía la United era comprar la producción a esos bananeros, pero lo que sí tenía la United era el control del agua, del riego sobre todo. Y esto era fundamental para los cultivos, y pues además de el capital económico que tenía y todo esto. Entonces, como les digo, esta ciénaga recibe agua del río Magdalena y también de muchos riachuelos que vienen
de la Sierra Nevada, justamente. Y por eso es que esta zona fue tan rica para el banano, por la cantidad de agua que tenía, y eso se ve en las pinturas de Zair García. No es nada más el banano, no es nada más los trabajadores, es el agua el que hace o el que hizo la zona bananera, el elemento que hizo la zona bananera, y el conflicto es por agua, justamente. Y aún hoy todavía el conflicto es por agua en la medida en que la ciénaga se está secando para meter ganado, para criar vacas. Y ese es es básicamente es una forma de desagüe. Este es un país que vive entre el destierro y el desagüe. La gente la destierran, le quitan las tierras, pero también le quitan el agua, también nos quitan el agua. Y esto también es una de los campanazos que nos hace pensar Zair García con su producción sobre el Magdalena, sobre la zona bananera, sobre la República Bananera, que no implica nada más el banano, no implica nada más la dependencia de Estados Unidos, implica muchas cosas como justamente el tipo de dinámica que se establece en el manejo del agua y de otros productos naturales. Entonces, la obra de Sair, pues, seguirá, repito, tiene poco más de 40 años, entonces seguirá produciendo muchas cosas interesantes y, y, y seguramente revisitará el río. Las últimas obras que ha hecho, que no están aquí en esta presentación, también giran en torno a la compañía bananera y al río. Claro que él no ha sido el único que ha trabajado el tema del banano en Colombia. Un pequeño paréntesis que tiene que ver también con el banano es que justamente desde hace muchos años, ya es uno de los temas más trabajados por el arte colombiano, desde la Musa Paradisiaca de José Alejandro Restrepo, que fue tan famosa, obras más recientes como la de Carolina Durán Parias, que trabaja o que le interesa mucho el tema de la fauna colombiana, pero que también hace parte, que también incluye al banano en sus representaciones en bordados, sobre todo, o jóvenes como Gonzalo Fuenmayor, también barranquillero, que también hay al lado del río Magdalena. Tam- la ciudad de Barranquilla recibió también mucho de estas oleadas también que tienen que ver con el banano, aunque el epicentro de producción estuvo en Santa Marta y en Ciénaga. Luego también muchas de estas familias van a ir a vivir a Barranquilla y también van a vivir dentro de ese esplendor, como se llama justamente esta obra que muestra la lámpara con los bananos, el esplendor que, que combina los cristales de Bohemia, las lámparas europeas, las arañas de los grandes salones de Bélgica y que se financia a punta del oro verde del banano. Por cierto, también la literatura de Ramón Illán Vaca tiene historias sobre estas familias samarias o del Magdalena que vienen a Barranquilla y que un poco decaen porque ya no tienen esa riqueza bananera. La United Fruit Company sale de esa región en los años 60, se instaura luego en Urabá y luego también vuelve a la zona en forma de otras empresas, pero la leyenda de la época de grandiosidad bananera que luego decae y que luego es un pálido reflejo de lo que fue, es uno de los temas por excelencia del arte de esta región. Y no digo nada más plástico, también repito la literatura. García Márquez mismo, su literatura en gran parte habla de eso, de ese momento de esplendor bananero y luego las causas por las que decayó y terminó en en la ruina. Entonces, como les decía, el tema del banano, de la zona bananera, de esta tensión entre el progreso, entre la economía dinámica que trae ser un enclave de la compañía bananera, pero al mismo tiempo el reverso que es las malas condiciones de los trabajadores o la fugacidad de estas bonanzas que traen mucho dinero y luego no dejan nada, la destrucción del medio ambiente y la represión de los mismos trabajadores cuando se organizan en huelgas como la del 28 o como otras que también hicieron.
Todos esos temas suelen aparecer recurrentemente en estas obras que trabajan el tema del banano y que trabajan directamente sobre los bananos, como pueden ver aquí también en la obra de Fuenmayor que pinta encima de la fruta. Un poco este contraste entre la fruta, los trabajadores, los exprimen a los dos, son casi que fuerzas naturales manejadas por un poder más grande que ellos. Pero como ustedes ven, estos artistas, que es una pequeña muestra nada más, porque en toda América Latina el tema de la bananera es muy grande y hay muchas representaciones, pues quería traer unos más o menos contemporáneos y de la región. Se centra mucho en el banano, la idea de la riqueza de la tierra representado en su fruto, que es el que se vende, el que se exporta, el que se consume. Por eso también me gusta mucho la obra que les mostré ahora de Zair García, porque muestra que lo que hay es agua, que la riqueza también ahí es el agua, no es nada más la fruta. Eh, de hecho, el banano como fruto aparece poco en su obra, aparecen más es los platanales y los riegos y los ríos que los circundan. Entonces, por supuesto, estos problemas, esta problemática, este conjunto de problemas ligados a la producción bananera y al río Magdalena ya han sido trabajados o han sido atendidos por otros artistas del país. Voy a mostrar una pequeña selección de obras de artistas contemporáneos, digamos, modernos de los últimos 50 años, que muestran también estos problemas que tienen que ver con el río Magdalena, con el desarraigo, con la violencia, con la masacre, en este caso. Las obras de Beatriz González, que como sabemos tienen, pues están muy alimentadas por noticias de la prensa. En este caso se conserva el recorte de una noticia del Tiempo en el que habla de que las aguas del río Magdalena han sembrado ruina y desolación, de las crecientes, de los desastres ecológicos que no siempre tienen que ver con la ecología, que suelen ser humanos, que tienen que ver con las maneras en que se construye, con las maneras en que se habita el territorio. No es simplemente las formas en que la naturaleza, que de por sí es ruda, es fuerte, es recia, se encuentra además con con la ignorancia, con la falta de adaptación de los seres humanos que no sabemos habitarla y que por eso termina arrasando casas y lugares que en Colombia cada vez que oigan la noticia de desastre ecológico hay que preguntarse qué, en qué porcentaje es humano. Y suele ser muy grande, ya sea por falta de planación, porque se construyó donde no se debía, porque no se tuvo en cuenta los ciclos naturales. Entonces, también el río Magdalena termina saliéndose de madre y termina pues inundando lugares. Por ejemplo, la Ciénaga Grande del Magdalena es un lugar de desagüe del río cuando está muy lleno. Si se seca la ciénaga para meter ganado, pues luego ese río se va a desbordar por otra parte y va a terminar arrasando lugares, construcciones, poblaciones en otra parte de la geografía. Entonces, nada de lo que se haga en un río pasa impunemente. Puede que pase impune ante la ley del país, pero no pasa impune ante los ciclos propios de la naturaleza. Entonces, esa noticia del Tiempo, Beatriz González la desarrolla en una serie de los 90 llamado Los Ahogados, que tienen que ver así con la presencia del río en sus vidas. Ustedes ven que esta imagen que vemos aquí de una niña o no se distingue muy bien, parece una niña en en la canoa, justamente ahí entre las aguas, también aparece en su pintura y va a aparecer en otros de estos óleos sobre lienzo que realiza en los años 90. Esto es del 92 y que se llama la serie Ahogados y que como, como solamente puede hacer el arte,
combina diferentes escenas, diferentes momentos, este recordatorio de la tragedia invernal o de la tragedia del agua, de la inundación, pero también el recordatorio de la violencia o la muerte dolorosa que estas mujeres están llorando frente a esta cruz, pero también la riqueza de la vida natural que aún se mantiene en medio de este drama humano con esta ranita. Entonces, como siempre, el río para representarlo requiere mucha creatividad porque aunque el río se mueve como todo río y cambia como todo ente natural. La representación es estática, es un cuadro, se congela el tiempo en un lienzo. Entonces, justamente la manera en que el artista logra mezclar el tiempo que fluye con el tiempo que se congela en un solo lienzo es uno de los retos que hacen más emocionante el trabajo artístico y que también demuestran el nivel de experticia y de creatividad de un artista. Entonces, les decía era que, bueno, y dentro de esta serie también encontramos la pesca milagrosa, estas figuras de Beatriz González también tan oníricas, tan coloridas, tan deudoras de tantas influencias, del pop, del primitivismo, bueno, lo que hace único su trabajo y que también vuelve a aparecer, como vemos acá, la figura de la remante, de la que rema para salir de las aguas y estas señoras que se mantienen en la orilla, un poco como si esta agua no significara un peligro que pronto crecerá y también llevará con ellas, que no solamente este ahogado o este dormido o este muerto que aparece en primer plano sufre las consecuencias de esta creciente, sino que es inminente también que estas figuras tan tranquilas, tan calmadas, que aparecen sentadas allí, lleguen a sentir el rigor de la naturaleza. Bueno, o esa es mi interpretación al ver esta imagen, pero el punto es que ha sido recurrente esta presencia en artistas de la talla de Beatriz González o en la talla de Fernando Botero, que que en el ciclo de pintura sobre la violencia que hace a comienzos de siglo, entre 2001 y 2002, escoge imágenes como esta del río Cauca, y el río Cauca está emparentado con el Magdalena porque desemboca en él, y desde ahí lo que pasa en el Cauca pasa en el Magdalena, o sea, los muertos que llegan, el mercurio que llega de la minería en esa zona andina, también termina en el río Magdalena. Y ya entramos a uno de los temas que también es uno de de las cosas recurrentes que aparecen en el arte colombiano, que es la violencia, la serialidad de la violencia, porque sí, qué más serial que la cantidad de muertos uno tras otro que contamos en nuestra historia y todavía hasta el presente. En este caso, las famosas imágenes que se han hecho muy famosas en la fotografía, por ejemplo, de Jesús Abad Colorado, de estos cadáveres que bajan por los ríos con gallinazos, con goleros en su barriga picoteándolos, son impactantes. Creo que quien las ve en persona, pues en fotografía son impactantes, en persona son aún más terroríficos. No lo olvida y seguramente Botero también después de ver alguna de estas imágenes la pintó. Porque Botero se nos olvida a veces que es uno de los pintores históricos más importantes de Colombia. Quiero decir, históricos que ha pintado la historia del país desde la muerte de Pablo Escobar, los carros bombas en Medellín, la violencia de los noventas y de comienzo del siglo XXI, el terremoto de Popayán, qué sé yo, no es nada más un mundo idílico o un costumbrismo pacífico el que representa, es también una pintura histórica. Y en este caso, estos retratos de los muertos del río Cauca se corresponden completamente con la historia de nuestro país y del río Magdalena,
vinculado al río Cauca como está. Y también de Fernando Botero es esta pintura que se llama La Masacre en la Ciénaga Grande, que se desarrolla en el mismo espacio que vimos de algunos de los cuadros de Zair García y que también fue muy golpeada durante la violencia a comienzo del siglo XXI, varias masacres paramilitares. La pintura es así, o sea, no se muestra de esta otra mitad de donde pueden venir las balas. Están las personas bajo fuego cruzado, como ustedes pueden ver. Ahí son pescadores, hay pescado dentro de su canoa, de su, de su cayuco, y ya están, pues ya varios de ellos han sido asesinados. Este nos ve ya con su herida en la cara, este en la cabeza, este está muerto. Botero tiene una serie de pinturas de la violencia muy fuertes en Colombia y en el mundo. Y bueno, un poco también su estilo de estos gorditos, como le llaman, eh, le permite mostrar escenas muy crueles, que son terriblemente crueles, con la amabilidad de la redondez de las formas. Digamos que son pinturas que aunque retratan escenas del horror, se pueden ver que es una de las necesidades que hay, que el arte muestre ese horror, pero cuando es excesivamente horroroso, la reacción es no mirar. Justamente creo que Botero logra ese punto de equilibrio que ayuda a la memoria, que ayuda a no olvidar, que ayuda a ver que eso pasó. Que a pesar de los colores mediterráneos y de las camisetas de marinero y todo esto, está hablando desde una violencia que golpeó a la zona de la Ciénaga Grande, de la Magdalena, de Nueva Venecia, a comienzos del siglo XXI y que produjo una gran cantidad de muertos que no se deberían olvidar tampoco. Entonces, como les decía, estos temas han hecho parte de la reflexión pictórica de artistas colombianos. Y bueno, y también de Alejandro Obregón. Si ven que ya voy un poquito más para atrás, empecé en el presente y ya me voy remontando en el río del tiempo hacia atrás. Estoy remando en río arriba. Mm, que bueno, que también retrató la violencia, bueno, que su cuadro, la violencia, es un ícono nacional, pero que también retrató otros aspectos del río, como su vida natural en este telón que hizo para el Teatro Amira de la Rosa en, en Barranquilla, que le llaman Cebal Caimán, y que, bueno, que muestra justamente estas leyendas, estas leyendas populares del río, del hombre caimán, también un poco persiguiendo a estas muchachas y que lo hace con el colorido, con la vida, con la vitalidad, con la fuerza, con la virilidad, con la violencia inclusive, que solamente puede hacerlo Alejandro Obregón, uno de los puntos más altos del arte y del arte moderno, sin duda, en nuestro país, aunque sea de origen español. Y este lienzo, este óleo, que se llama Ganado ahogándose en el Magdalena, que es una obra mucho más temprana de los años 50 y que, bueno, su nombre lo dice todo, ¿no? Pero que justamente nos remite a esta movilidad, nos cuenta una historia, también un poco heredando las premisas del cubismo, de poder mostrar diferentes escenas a un mismo tiempo y que al superponerlas, claro, crea estas figuras cúbicas que muestran la conjunción entre ganado, entre animal terrestre, su rostro de desesperación, de dolor mientras se ahoga, pero el tiempo va entrando al agua, se va fundiendo con el agua, digamos, los peces ya están aquí rondando al ganado, pero de una forma muy bella. Es una conjunción entre que aunque uno alcanza a percibir la angustia del animal ahogándose, también eh, siente que hay algo bello, mágico, natural que se está uniendo entre elemento terrestre y elemento acuático. Así que es uno de sus cuadros
más bellos, ganado ahogándose en el Magdalena. Y aunque yo diría que ahora este nombre se podría invertir y decir es que el ganado está ahogando el Magdalena, como cuando hablamos ahora de la cantidad de, de, de brazos, de lagunas, de lagos, de ciénagas, de caños que se están secando en los ríos de Colombia para meter ganado, uno podría llegar a decir que el Magdalena está ahogándose por el ganado, pues no por el ganado, obviamente, por los dueños del ganado que los están reproduciendo a esta alta velocidad. Pero sería un juego ahí de palabras que nos recuerda una realidad macabra. Entonces, dentro de esta, bueno, aparte de estos elementos naturales como como los caimanes, como los peces, eh, como el río mismo, todo lo que rodea al ambiente fluvial es una fuente de inspiración para artistas colombianos, como la canoa, como el famoso medio de transporte de toda la vida, de toda la historia que se remonta en el tiempo hasta tiempos que no son del todo conocidos y que justamente demuestra la, cómo perdura este símbolo dentro de nuestro país. Entonces hay varias obras que traje para recordar brevemente que la canoa como símbolo del río o de los ríos también es un símbolo o una figura presente en nuestras artes plásticas. Desde las canoas de Hernando del Villar, de Momo del Villar, artista samario de, de la mitad del siglo XX, años 70 sobre todo, y 80, o la canoa, esto es una canoa que contiene también en ganado en el agua de las instalaciones del río, que son más recientes, que son un conjunto de obras de Luis Fernando Peláez, antioqueño, si no me equivoco, y que también presentan estas figuras de canoas con agua, en donde justamente está o ganado o las casas o construcciones de los pueblos que también se están hundiendo, un poco así como y recordando que el río da vida, da pescados, da historias, da leyendas, pero también si no es respetado o tratado con cuidado o no se actúa inteligentemente en torno a él, también puede inundar y llevarse por delante buena parte de la vida que lo rodea. Y esta canoa que Mario Opazo, este escultor de origen chileno, radicado en Bogotá, que es uno de los monumentos que se hizo con las armas que entregaron las FARC en el desarme de 2017 y que parte de esas armas se fundieron para hacer fragmentos, una obra de Doris Salcedo que está en el centro de Bogotá, otra parte se usó para crear esta canoa, este Cusicausay que Opaso puso en el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. Y el otro monumento que era para Cuba, pues se ha embolatado, pues, por razones políticas más que artísticas. Y también en este caso, la canoa de Opaso se puede ver ya sea como una bala que tiene forma de bala enterrada, que ya no se dispara, o un árbol también que sale, una canoa que está saliendo de la tierra o una canoa que se estrelló en la tierra, justamente permite estas visiones de tierra y de agua, estas visiones de árbol, de bala, fálicas, bueno, todo lo que el arte puede suscitar cuando uno lo contempla, pero sin duda la figura de la canoa ligada al río presente en el arte como siempre. La figura de los peces, de los pescados, pues no voy a ahondar mucho en eso porque es tan enorme que no alcanzaría, no alcanzaría a desarrollarla. Solamente cabe decir que desde la época prehispánica ya hay figurillas en oro de peces hasta los pintores nada más del Caribe puse aquí para representar su relación con los pescados vivos, muertos, cocinados, fritos, guisados, nadando, peces y pescados, mejor dicho.
que también hacen parte de la tradición pictórica nacional. Y otro elemento también que se extrae de la estética del río es la atarraya, la red de pescar. Que bueno, que aquí en la esquina aparece la famosa foto, la famosísima foto de Leo Matiz, que para mí es uno de los, pues esta foto, uno de los íconos más grandes de la historia colombiana. Debería ser parte del escudo nacional, digo yo, inclusive. Entonces, porque muestra justamente es hermosa el símbolo de la red, del tejido, de la relación del hombre con el agua, la canoa. Bueno, en fin, el punto es que la red, la atarraya como elemento ha sido trabajado por muchos artistas o por algunos artistas como la bogotana Carolina Caicedo, que ha creado esta serie de piezas que llama Las Cosmotarrayas, que, bueno, que hacen parte de una serie más grande que ha trabajado sobre las represas. Digamos que ella estuvo de cerca en el proceso o conoció las consecuencias que tuvo la creación de la represa del Quimbo, que es una represa en el Alto Magdalena, y que, claro, cuando se crea una represa, se vende el proyecto obviamente como una fuente de energía, una fuente de trabajo, una fuente de riqueza, pero al tiempo se está destruyendo un ecosistema. Los pescados dejan de llegar, los pescadores dejan de pescar y todo este ecosistema humano y productivo local se pierde en función de una empresa económica. Caicedo recoge la figura de la atarraya y bueno, la llena también de símbolos femeninos, de símbolos masculinos, de el plomo que hace que la atarraya pese, símbolos también de la costa, símbolos perdón, la costa no, de la música colombiana, la figura cónica. Es una obra que también se vincula al arte conceptual contemporáneo, pero que tiene una base obviamente en la tradición artesanal, que en este caso obviamente son elementos que ya hacen parte del río por su tradición, o sea, en la creación de canoas es esta parte de lo que el río ha sido, de las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, las comunidades afrocolombianas, crean canoas. Todos los maestros canoeros anónimos que han hecho grandes canoas no están en esta exposición, pero de ahí viene este saber. Los artistas toman lo que ya se ha hecho, una especie de apropiación, sí, porque también hay que decirlo. Pero obviamente la idea es que el arte diga algo más con eso que ya viene de un saber hacer de la comunidad, con las canoas, con la pesca, con las atarrayas, son todos elementos que hacen parte del río Magdalena o cualquier río de Colombia y que sirven de alimento y de insumo para los artistas. Y un poco para terminar esta parte, diríamos, de arte conceptual, para llamarlo así, quiero decir arte moderno, arte conceptual como el de Carolina Caicedo, voy a hablar de la obra de Juan Manuel Echavarría, que es un artista visual que ha hecho diferentes registros de la violencia en Colombia o de los estragos de la violencia, más bien de los residuos que deja la violencia en series fotográficas, en documentales, en instalaciones visuales. No es pintura, así como óleo, pero sí es artista visual que ha hecho documentales como Requiem NN, que está disponible en redes sociales fácilmente para ver en YouTube y otras páginas. Y es la historia de esta relación de la comunidad de Puerto Berrío con los cadáveres que llegan a través del río Magdalena y que deben ser enterrados en fosas y cómo la comunidad de la región los adopta, les da nombre, crea una relación con ellos, cómo se reconcilia con esos muertos ajenos y cómo inclusive a través de ellos hace el duelo de los propios muertos que han desaparecido. Eh, Madres que han perdido hijos que nunca han vuelto a ver, un poco adoptan uno de esos muertos
para darle el nombre de su hijo fallecido y así hacer el duelo. En fin, son historias que a la vez muy tristes, muy desgarradoras, pero también que muestran un camino de posibilidad de construcción de, de- de país al hacer duelo, al hacer la reconciliación y al hacer otras propuestas de sanación social. Y bueno, de esta imagen del cerdo hace parte, creo que de la serie Ríos y Silencio, si no me equivoco también, donde recorre algunas de las escuelas abandonadas por la guerra en el país. Entonces, es un artista que tiene un ojo muy presente en esos vestigios que deja la violencia y en este vacío. Ahí también creo que se emparenta con esta idea del territorio que extraña a los seres, que se muestra la lápida, se muestra el río, se muestra la escuela vacía, un poco este país sin personas, porque la violencia al fin lo que crea es un país deshabitado, literalmente zonas deshabitadas. Y ahí es que esa mezcla de belleza, de naturaleza que retoma su lugar, pero también de tristeza profunda al ver que no pudimos habitar ese lugar por la violencia y por todo lo que ésta produjo. Es una obra que la recomiendo altamente y bueno, como todo aquí, la miramos de pasada, digo, todo aquí en la conferencia es de pasada. Ah, y otra cosa importante que también hizo Echavarría fue acompañar un proceso muy interesante, muy intenso, muy diciente de la guerra que no hemos visto, que fueron una serie de pinturas eh, de acrílicos de, de excombatientes del ejército, de las autodefensas, de la guerrilla de las FARC, que sin ser pintores se dieron a la tarea de recrear los elementos que vieron en la guerra, los episodios de la violencia, los episodios de la muerte, con la ayuda de Juan Manuel Echavarría y de esta fundación Puntos de Encuentros. Reconstruyeron a través de la pintura la historia de la violencia y la cantidad de imágenes vinculadas a los ríos es enorme. Estamos hablando de docenas de pinturas, no sé cuántas son, pero son, son, son docenas y muchas de ellas están vinculadas a ríos, porque Colombia es un país de ríos, obviamente, está llena de ríos por todos lados y allí es que se ha dado la guerra, allí es que se ha dado la violencia y en este caso la reconstrucción de estos episodios es de nuevo, diría yo, son escenas son horrorosas de descuartizamiento, de tortura, de violencia, pero justamente al ser pintura naif, que llaman pintura primitivista, pintura hecha un poco con manos infantiles, no porque sean niños, sino porque se inician apenas en la pintura. Son pinturas que permiten ver la violencia, el horror, la sangre, la muerte. Siguen siendo impactantes, pero claro, eh, es una forma de poder hacer visible ese horror, porque es que en Colombia el tamaño de la violencia es tan grande que uno no puede acercarse a él sin que se le revuelva el estómago. Por eso el arte también ayuda a filtrar un poco ese horror crudo para presentarlo más tangencialmente, más sutilmente, más de soslayo o a través de las formas amables, redondas de Botero o las formas primitivistas, naif de estos pintores o a través de diferentes elementos. O sea, los artistas en Colombia también han tenido que buscar la manera de mostrar el horror sin que sea insoportable, porque ya un horror insoportable para el espectador, el efecto que produce es la de voltear la mirada. Entonces, además del trabajo con Requiem NN, cabe destacar este acompañamiento de Chavarría a también varios pintores. En la página de la Fundación Puntos de Encuentro aparecen todas estas imágenes por si las quieren consultar a fondo y ahí aparecen los nombres o los apodos a veces
los combatientes que las crearon. Pues con esta obra de Chavarría hago la conexión entre arte conceptual o entre arte moderno que vimos desde Obregón hasta Chavarría, con este arte primitivista, quiero ya para terminar un poco la conferencia mostrar algunos ejemplos de ese otro arte primitivista que está ligado al río Magdalena. Y cuando hablo de arte primitivista me refiero justamente a que se llama así porque retoma los trazos, las formas, las perspectivas de alguien que está empezando a pintar o alguien que no está formado en esta escuela grecorromana renacentista, la escuela clásica, ¿no? Esta idea que nos hace pensar que el punto cúspide de la pintura son las perspectivas de Rafael, Sanzio, de Miguel Ángel, de Da Vinci, que es otra forma de eurocentrismo, pensar que esa es la cumbre del arte. Es muy interesante la perspectiva, lo que se logró, sin duda, el realismo que representa, pero ya con la fotografía o con la imagen, esa idea de perspectiva ya no es tan novedoso. Como artificio es interesante, diría yo, pero no es ni mucho menos la cumbre del arte de la historia. Sin embargo, nos hacen pensar que es así, que no hay nada como la Capilla Sixtina. Sin duda es importante, pero el arte por fuera de ese contexto ha tenido múltiples manifestaciones, desde el arte de Bizancio, bizantino, que sin perspectiva creó obras de arte hermosísimas también, y el arte primitivista que desde siempre ha estado en la base, creo yo, de nuestra tradición pictórica. O sea, de aquí realmente escuela de artes no hubo sino hasta el siglo XIX, final del siglo XIX, casi siglo XX. Antes se aprendía en talleres con maestros, pero lo que uno encuentra desde José María Espinosa, Pedro Figueroa, Ramón Torres Méndez, todos estos pintores del siglo XIX, es un manejo muy sofisticado de de su arte, pero también al no hacer parte de esa academia que todavía no existía, más libertad a la hora de retratar nuestro país. Y ya en el siglo XX, este arte primitivo que estuvo en las iglesias pintada por los feligreses de la parroquia, estuvo en las chivas que pintan, los que la decoran, estuvo en los murales que hacen en los colegios. Este arte siempre ha estado, nada más que en el siglo XX ya con nombre francés, arte naif, ya empieza a ser un poco respetado por el mainstream artístico, la tradición de Henri Rousseau, este pintor francés que justamente presenta arte naif en medio de las vanguardias del siglo XX. En Colombia hay casos como el del Barranquilla, bueno, creo que no es de Barranquilla, pero toda su vida vivió en Barranquilla, Noé León, que también tiene estas pinturas sobre el río Magdalena, eh, los los ferries, las fiestas de pueblo, y ya estamos hablando de una Colombia que uno lo hace sentirse más cercano a los orígenes o a una vida más sencilla, una relación más armoniosa con el río. O se siente en la medida en que ya no son esas escenas de violencia tan fuerte que no hay que negar que son parte de nuestra historia, sino que nos remiten a una relación más idílica, un tanto romántica o irreal, se podría decir, con el río, pero en donde es posible vivir con la naturaleza, vivir con las mariposas, vivir con esta vida de pueblo también primitiva, pero en el sentido en que es primera, no con el sentido peyorativo. Esa es una de los grandes engaños de la historia, que nos han hecho creer que lo primitivo es inferior, que lo que estuvo primero, lo primigenio, es inferior y ya se usa como insulto, cuando simplemente es una forma de vida diferente que hasta puede ser mejor que que el presente.
Entonces, este remontarse en el río del tiempo hacia atrás también puede llevarnos a una vida mejor, inclusive, que la que nos han hecho creer que es hacia adelante nada más. Y eso creo que también a mí, por lo menos, me lo evoca la pintura primitivista. Y que además tiene su relación con pinturas antiguas colombianas, con acuarelas del siglo XIX, muy costumbristas, muy de las regiones, de la comisión coreográfica con su equipo de lujo de acuarelistas, Henry Price, inglés, Carmelo Fernández, venezolano, y Manuel María Paz, colombiano, que dejaron uno de los legados más grandes de la historia del arte de América, diría yo, pues, o del mundo, hay que decirlo sin pena. Es una serie de acuarelas enorme donde recogen los cuadros de costumbres, la vida social y la geografía de Colombia, o en ese momento de los Estados Unidos de Colombia, porque estamos en la época del Olimpo Radical en el siglo XIX, y otros primitivistas u otros naif, digámosle, de modo anacrónico, como José Posada de Ocaña, que también pintaba sin escuelas, sin academias, y que era una relación en donde justamente se trata de congelar, de atrapar esa imagen evanescente, esa imagen pasajera del río, los climas cambiantes, los cielos que cada hora dan un color diferente, la gente que pasa, poder capturarla, tomar una fotografía, pero a través de los ojos y las manos y la sensibilidad de un artista. Bueno, eso es, pues, esa es la definición de arte hace mucho tiempo, pero en el caso del río son escenas que justamente tienen esa fuerza de recordarnos o de atrapar lo que es inaprensible por definición, como es el recorrido de las aguas. Y esto fue hace ya siglo y medio, digámoslo así, poco más. Sin embargo, si uno ve artistas contemporáneos, pintores de la ciudad de Honda, por ejemplo, se da cuenta que la tradición costumbrista, digámosle, primitivista en la medida en que no son formados académicamente, aunque las horas de trabajo y de estudio propio los hacen maestros y maestras, retoman una tradición que yo creo, repito, hace parte de las más ricas del arte colombiano. Lo que pasa es que, claro, hay una vanguardia artística ya ligada a la academia, que se alimentó del arte moderno, cuando llega Obregón y Viedman y todos estos en los 60, críticos como Marta Traba van a exaltar que por fin Colombia entró en la modernidad y que un poco todo ese arte primitivo, indigenista, costumbrista previo era una etapa superada e inferior, y desde entonces esa línea de arte moderno y luego arte conceptual y arte abstracto va a tomar mucha fuerza, y en las academias también, en las universidades se va a ver con mucha fuerza, llegando a grandes logros de la imaginación y en grandes logros de la creatividad, pero esta línea, repito, digámoslo, de la tierra, un tanto conservadora, o sea, que conserva las imágenes del pasado, un tanto naif, un tanto también de recordación anacrónica, se va a mantener en todos los aspectos del país, en muchos lados, incluido el río Magdalena, y las pinturas, las acuarelas, los óleos de estos artistas, por ejemplo, de Onda, contemporáneos de hoy, mantienen esa tradición, y una belleza innegable en estas pinturas también, este rosario de pescados del río Magdalena de Ruth Estela Forero, y que a pesar de mantener estas similitudes, creo yo, con el arte costumbrista del siglo XIX, todavía siguen siendo altas expresiones artísticas, porque en el arte no tiene que ser cada nuevo
año o siglo una novedad absoluta, puede irse alimentando también de lo que ya fue hace mucho tiempo y mantenerse como parte de la tradición. Y bueno, también otro artista primitivista, naif, en este caso de Ciénaga Magdalena, es Pedro Mendoza, que nos recuerda también la vida, la vida feliz, o uno puede sentir la vida feliz incluso en medio de temporales tan fuertes como estos. Se puede pensar que es una pintura que no ve los problemas que están, es cierto, que están presentes, pero que también justamente como es una pintura que nos remite a ese inicio infantil, en donde lo que uno ve es la belleza de la naturaleza, lo que uno ve es la amabilidad de la gente, un poco de esa manera, como decía Rousseau, pero Rousseau el filósofo, no el pintor, que, que uno nace bueno y que luego es que se corrompe. También esta pintura primitivista remite a esa visión un tanto pura e inocente de una posibilidad real de habitar junto al río. Y justamente en esta serie de conferencias que decía ahora Jessica sobre cómo habitar el río, una de las propuestas que hace esta pintura primitivista colombiana del pasado y del presente, porque Pedro Mendoza es del presente, también nos lleva justamente a pensarnos volver a habitar el territorio con la naturalidad y con la belleza de un niño. Entonces, quería mostrarles rápidamente un poco esos ejemplos. Son unos pocos de los muchos que se pueden encontrar. Em, y em, pues nada, quería agradecerle su atención a los que nos han visto en vivo o los que nos verán más adelante en la charla en otros momentos y me despido por ahora. Muchas gracias, Nicolás, por todo lo que en esta tarde nos compartiste. Agradecemos a las personas que aquí en Webes y por Facebook Live estuvieron al tanto de esta conferencia. Como lo decía Nicolás, si no tuvo la oportunidad alguien de verla hoy en vivo, puede enviarle el link de la transmisión de Facebook, que ahí quedará colgada la conferencia. Invitamos a todas las personas que están conectadas a que activen las notificaciones de la página de Banred Cultural para que les llegue todos esos mensajes cuando estemos haciendo transmisiones en vivo.